Saludos, buenas. Bienvenido a un nuevo de ese servidor, La Cobra RD. Hoy vamos a reaccionar a qué pasaría si Estados Unidos entra en México nuevamente. Supiste, a luchar, dice el título, a luchar contra los carteles. Que eso es un tema que en los últimos años se está como calentando más y más. Hay mucho ojo con eso, que posiblemente de repente ¡bam! Porque cuando se va a dar, no se va a anunciar como se está anunciando cada rato. No. Eso va a ser de repente ¡bam! El primer golpe, luego ¡bam! Otro más. Y ahí el boom. Porque si el ejército estadounidense, aunque sea que son más a nivel de cantidad, pero si vienen de que a contrarrestar los carteles, como quieren, tanto los civiles y como los militares del gobierno se van a poner en contra, porque tú no puedes venir a un territorio de otro así, porque sí, ¿entiendes? Porque tú eres de Estados Unidos, tú eres de la potencia mundial y ya, por eso ya, no. Eso tiene que ser diplomáticamente, porque realmente si se dan a la fuerza va a ser como una pelea mundial, porque si pasa ahí, ¿qué va a hacer? Los aliados de México también se van a coger la demanda por ello también, porque México también tiene aliados y obviamente Estados Unidos tiene aliados, pero como todos saben, Estados Unidos para batallar contra México no necesita de que tanto aliado tampoco, ¿entiendes? Porque la verdad hay que decirla. Pero México, en caso que no pueda a nivel de cantidad, ¿entiendes? Porque a nivel de cantidad México, Estados Unidos le lleva el número de soldados. Ahí es que pasa la ciudadanía y los carteles. Sumando los carteles a la ciudadanía, ahí sí puede estar tú. Ahora, en el caso que todavía le falta, vienen los aliados como Rusia, esos países que están, según tengo entendido, aliados de México. Y no de Estados Unidos, porque Rusia y Estados Unidos no se llevan. Ya tú sabes, Putin no se lleva con Biden y esa gente. Desde que México y los Estados Unidos son países independientes, las relaciones diplomáticas entre ambas naciones se han roto 3 veces desde su establecimiento en 1822. La primera en 1845, durante la anexión estadounidense de Texas. La segunda en 1858, por presuntos abusos del gobierno mexicano a ciudadanos estadounidenses. Y la tercera en 1914, después del bombardeo estadounidense al puerto de Veracruz. Sin embargo, a partir de 1917, ambos países han disfrutado de una cada vez más próspera relación diplomática y económica, que a pesar de serios problemas como el tráfico de armas y narcóticos, así como la migración ilegal, sigue siendo una de las más sólidas y productivas del mundo, lo que no obstante podría cambiar de un día para otro si los Estados Unidos deciden intervenir militarmente sin autorización en México. Pero ¿sabes qué podría propiciar una situación así? ¿Y qué consecuencias traería para ambos países norteamericanos? Muchísimo. Mi nombre es Carlos Sánchez. Te doy la bienvenida a La Armería, en donde hoy te hablaré sobre qué pasaría si Estados Unidos entra a México a luchar contra los cárteles, sobre todo si lo hace sin autorización del gobierno mexicano. En marzo de 2023, el senador Lindsey Graham, miembro del Partido Republicano, propuso introducir una nueva legislación en los Estados Unidos que designara a los cárteles del crimen organizado en México como organizaciones terroristas extranjeras. Legislación que, de ser aprobada, sentaría las bases necesarias para autorizar ataques directos de las fuerzas estadounidenses sobre dichos cárteles dentro de territorio mexicano, argumentando que estas organizaciones criminales debían empezar a ser tratadas de la misma forma que el Estado Islámico. Otros miembros de aquel mismo partido político e incluso los entonces posibles candidatos presidenciales Ron DeSantis y Nikki Haley también sugirieron que dicha hipotética intervención militar podría ser llevada a cabo con o sin autorización del gobierno mexicano. Ahora bien, aunque actualmente ninguno de estos dos últimos personajes figura ya dentro de la carrera presidencial de Estados Unidos,
La retórica de intervención militar antinarcóticos de aquel país sobre su vecino del sur ha estado presente entre distintos grupos e individuos de la política estadounidense durante años, incluso de la mano de miembros del partido rival, el demócrata, como Pete Buttigieg, hoy miembro del gabinete presidencial de Joe Biden, y quien en 2020 también sugirió enviar tropas a territorio mexicano para combatir el problema del narcotráfico. Es posible consecuencia inmediata. Ahora bien, sí, sobre papel, una fuerza militar tan poderosa como la estadounidense ciertamente podría inclinar con facilidad la balanza en la guerra contra las drogas. Claro, Pues, ¿verdad? seamos honestos, hasta 100 de los llamados narcotanques no tienen nada que hacer contra un solo vehículo M2 o M3 Bradley, por ejemplo, y mucho menos contra un A-10 Warthog o un AC-130 de ataque a superficie. Sin embargo, la situación no es tan fácil como simplemente designar a esos grupos como organizaciones terroristas, entrar a México, limpiar el país y en unos años retirarse para dejar tras de sí una nación próspera y mágicamente liberada de su peor cáncer. De hecho, no hace falta mirar más allá de Afganistán, Irak o Siria para darnos cuenta de cómo han terminado las más recientes intervenciones militares estadounidenses para la gente de aquellas naciones, más cuando las devastadoras consecuencias de una guerra así comienzan a afectar al país objetivo mucho antes de que se realicen los primeros combates. Verás, el simple hecho de designar a los cárteles como organizaciones terroristas automáticamente clasificaría a México como un país mucho más peligroso para la inversión y los negocios extranjeros, e incluso para el turismo. Algo devastador para un país que anualmente obtiene ingresos por más de 140,000 millones de dólares, equivalentes a 2,385,000 millones de pesos, nada más del turismo. Sí, en turismo. Y esto sería solo la punta del iceberg en términos de consecuencias económicas para ambos países. Pues las solo Brasil a nivel de Latinoamérica supera a México a nivel de turismo. Solo Brasil. industrias manufactureras y comerciales extranjeras ubicadas en México, así como el comercio exterior, también podrían verse seriamente afectados. Y sí, repito que todo esto que acabo de comentar podría suceder incluso antes de que comenzara cualquier operación militar, simplemente por el hecho de que México estaría clasificado ahora, oficialmente, como la base de operaciones de una serie de grupos terroristas. Sin embargo, también es cierto que, contrario a la creencia popular, los políticos estadounidenses que han sugerido enviar tropas a México nunca han hablado abiertamente de iniciar una invasión en dicho país, enfocándose más bien en sugerir operaciones especiales de alcance limitado, cuyo objetivo sea eliminar a líderes criminales, destruir laboratorios de manufactura de sustancias ilícitas y de cualquier otra forma sabotear las operaciones de los cárteles. De hecho, Dan Crenshaw, representante del Partido Republicano, ha aclarado que una de las principales metas de este tipo de operaciones sería librar una guerra psicológica contra el crimen organizado, en la que el miedo de dichos grupos a la maquinaria de guerra estadounidense contribuyera en buena parte a reducir la eficiencia de estos. Y sí, quizás una larga serie de discretas operaciones especiales en conjunto con las Fuerzas Armadas de México, con la expresa solicitud y autorización del gobierno mexicano, podrían frustrar hasta cierto punto las operaciones de manufactura, distribución y exportación de narcóticos en ambos lados de la frontera. Pero esto es algo que las mismas Fuerzas Especiales de México llevan haciendo desde hace años con resultados limitados, y que incluso con ayuda estadounidense podría seguir haciéndose a perpetuidad sin llegar nunca a una conclusión definitiva. La triste realidad es que hoy el crimen organizado ha permeado de manera tan profunda en tantos aspectos de la sociedad mexicana que no podría extirparse de raíz sin incurrir, tarde o temprano, en daños colaterales cada vez más importantes. Telenovela Narcos. Pues no es un secreto que los cárteles tienen en su bolsa a decenas o quizás cientos de funcionarios públicos en todo el territorio mexicano. Y debido a ello,
es más que obvio que estas organizaciones no están forzadas a limitar sus operaciones a las áreas más remotas y deshabitadas del país, en ciertos casos teniendo hoy el control incluso de asentamientos poblacionales enteros. Sí, sí. Por esta misma no, razón, todo. vuelvo a mencionar que, aunque la propuesta estadounidense no contemple una invasión militar real a gran escala, su realización tampoco es tan fácil como enviar solo algunos soldados y drones a destruir bases criminales con precisión quirúrgica y nada más, pues estos emplazamientos muy frecuentemente podrían hallarse en medio de áreas residenciales, comerciales o de cualquier otra índole. Por esto mismo te pregunto, ¿qué crees que pasaría al primer momento que un misil Hellfire no eliminara solo a su objetivo, sino también a decenas de civiles mexicanos inocentes a su Que ahí que alrededor? voy. Que ahí que voy, Y sí. peor aún, ¿qué pasaría si esto sucediera con el consentimiento del mismo gobierno mexicano? Es Tú una dime guerra. cuál de los de dos que- bandos crees que comenzaría a verse cada vez más como el malo. Y Es que así es una guerra, entenderemos por qué la situación podría rápidamente degenerar en una guerra antiinsurgencia a gran escala, con resultados aún más devastadores que la Es misma una guerra guerra. contra las drogas. Es precisamente guerra. por este tipo de situaciones que la eliminación del crimen organizado en México o en cualquier otro país no es tan fácil como simplemente dejarle caer todo el poder del Estado a los cárteles y que pase lo que tenga que pasar. Exacto. Sí, la solución verdadera efectivamente requeriría de una buena dosis de fuerza bruta bien medida, Bueno, pero sí. también de un cambio diametral en lo más profundo de la psique política, militar, Pero- policial y social. No, y tiene que estar conjunto con el gobierno mexicano, no hacia la fuerza. Si es El a la mexicano, fuerza, es una guerra ya. en la que cánceres como la corrupción, la falta de empatía y el no me importa qué le pase a los demás, yo ya chingué, también pudieran ser eliminados de raíz. Y sí, quizás lo único peor que una operación militar conjunta mal medida en su ejecución sería una operación militar unilateral, en la que el gobierno estadounidense cumpliera con las amenazas de algunos de sus miembros de entrar a México con o sin autorización. Sí, se entiende que con la gran crisis de fentanilo y otras sustancias que hoy se expande como fuego en los Estados Unidos, el gobierno de aquel país busque hacer todo lo necesario para frenar el ingreso a sus fronteras de este tipo de venenos, pero invadir no solo a un país soberano, sino a uno de sus más importantes aliados y socios en todos los aspectos, es más una Producción, reacción todo, sí. precipitada que una solución sensible y bien planeada. Pensémoslo un momento. ¿Cuál se supone que debería ser la reacción de las Fuerzas Armadas mexicanas ante la presencia de una fuerza militar extranjera no autorizada dentro de México? Por supuesto que la respuesta es, primero, identificar a la amenaza y acto seguido neutralizarla con o sin el uso de la fuerza, ya sea arrestándola o, en el peor de los casos y de ser Mata. posible, eliminándola. Ahora bien, dependiendo del nivel de comunicación que ambos gobiernos sostengan en una situación así, lo menos malo que podría suceder sería un escándalo diplomático tras el descubrimiento y arresto de fuerzas Lo de que los dije. Estados Unidos en territorio mexicano, Lo que lo dije al cual inicio. no es nada comparado con lo que sucedería si el encuentro entre ambas fuerzas se convirtiera en un enfrentamiento, causado que sí, casi que va a seguramente pasar. por la falta de comunicación entre mandos y por la identificación errónea entre combatientes de uno y otro bando. Pues quiero pensar que un soldado estadounidense no dispararía adrede contra uno mexicano, ni viceversa. En un caso así, y tratándose de un incidente aislado, y no de una situación que se repita una y otra vez, una declaración de guerra seguiría siendo muy improbable. Pero las relaciones diplomáticas entre ambos países ciertamente sí se verían gravemente afectadas. ¿Y cuál es la necesidad de llegar a ese punto cuando es claro que la cooperación sería el mejor camino a seguir? Ahora bien, en mi opinión, la forma más rápida y efectiva de acabar con el problema del narcotráfico en México sería, simplemente, acabar con la demanda de dichas sustancias en los países consumidores, principalmente en los Estados Unidos.
en donde también se requeriría de un cambio radical en la psique de sus ciudadanos, quienes tienen sus propios muy particulares problemas e idiosincrasias, aunque esto ya es tema para otro video. Pero dime, ¿tú qué opinas al respecto? Wow. ¿Qué yo opino al respecto? Que es una medida muy drástica que no debería de tomarse así, porque como lo dijiste en el video, es algo que, ok, puede solucionar una parte de un problema de algo, pero puedes perder muchísimo, porque estás yendo en contra del país, de uno de tus mayores productores a nivel comercio, turismo, de todo, en todos los sentidos. México es el país que más hace que literalmente Estados Unidos sea más millonario de lo que es, más billonario de lo que es, ¿me entiendes? Porque México suma muchísimo a Estados Unidos en muchos aspectos, ¿me entiendes? En muchos, pero en muchos aspectos, realmente. Ahora, que hay algo que México resta a Estados Unidos, sí. El tema del narcotráfico, todas las sustancias prohibidas que entran en ese país son muchísimas. Porque estamos hablando que México, cada estado de México hay un cartel y cada cartel controla su estado, ¿me entiendes? Y después de cada cartel también manda los pedidos que literalmente los estadounidenses que le piden, ¿me entiendes? Y porque allá hay que estar los cuartos de verdad. Y allá hay que se hacen los negocios gordos de verdad. ¿Me entiendes? Porque cuando lo hacen en el mismo país, no genera lo mismo. Porque allá se paga en dólares. ¿Me entiendes? Y nada, ya tú sabes, mi gente. Eso es mi opinión. Que realmente es pues un caso que no le sumaría a nadie. México tiene sus pros y sus contras. Y Estados Unidos también. Así que los dos perderían. Los dos perdería muchísimo. Deja tu comentario que te parecía también y qué otro video te gustaría que yo reaccione. Vamos a esto.